Bueno, bueno, vamos a hablar en esta noche, jóvenes, vamos a hablar acerca de la conciencia moral y cívica. Conciencia moral y cívica. Eh, este es un tema que nos compete a todos, indiferentemente de dónde estemos, cómo estemos, qué hacemos, cómo lo hacemos, pero que estamos inmersos en una vida pública y que esa vida pública probablemente a veces nos mide, nos limita o nos amplía. Puede tener todos los aspectos, ¿me entiendes? Y cuando hablamos nosotros de la conciencia, el tema dice conciencia moral y cívica, ¿verdad? Y yo le puse esto aquí, ¿cómo incorporarnos en una sociedad de conciencia? Y se me olvidó poner el signo de interrogación, no porque le iba a poner un signo de interrogación, ¿verdad? Eh, ¿Cómo incorporarlo en una sociedad de conciencia? Yo creería que esta clase la vamos a estar platicando entre ustedes y yo, porque usted se fija que vivimos en un mundo complejo, vivimos en un mundo con un montón de dificultades, no soy yo para venirles a contar, ustedes se dan cuenta. ¿Mm? Entonces, fíjese, solo el caso ese de ese señor que apareció allá en Chalchuapa para decir algo. ¿Mm? Pero imagínese, y todavía, hoy estaba viendo la opinión de un criminólogo, un hombre especialista en criminología, y dice, mire, que el hombre sea psicópata, que el hombre tenga doble personalidad, que el hombre tenga... Sí, pero ¿cómo es posible que fue policía? Dice él. ¿Mm? Y entonces uno y yo cuando él dijo esa expresión, ¿y cómo fue? Es posible que fue policía. Y en la policía que no les pasan test de evaluación para saber cómo anda el rendimiento, para saber cómo nos comportamos, para saber si estamos satisfechos con el trabajo que realizamos, si para saber que eso va con la personalidad de nosotros, como sucede en la empresa privada o en la empresa pública. Siempre en el transcurso del año nos pasan una prueba o nos hacen una evaluación, nos hacen una evaluación a nosotros como personas y ahí están viendo cómo son nuestras acciones, actitudes, ¿me entiendes? En la empresa. Y por otro lado también nos miden los resultados que nosotros damos. ¿Mm? Pero esa es la sociedad, ese es el mundo en el que vivimos. Y yo cuando oí ese comentario que estaba haciendo el criminólogo, le viene a la mente cosas a uno, yo ya más adulto que ustedes, y dice, bueno, entonces quiere decir que, y en la policía podría ser que hubieran más personas eh, con una situación parecida. ¿Mm? Decía un dato que estaban dando ahí en las noticias, que en El Salvador podrían existir aproximadamente unos 5.000 psicópatas, que algunos dicen ya están presos, unos ya los capturaron, pero imagínense que esto que ha pasado ahora es bueno, de mi vida yo primera vez me doy cuenta de algo así, y segundo, la sociedad en que estamos, creo que es primera vez que se da cuenta de una cosa así, ¿verdad? Si las hubieron antes y no las dieron a conocer, ese es otro pleito, pero que ahora nos hemos dado cuenta y mire, ahí estaba llegando un montón de gente al lugar allá en Chalchuapa, porque como tienen que sacar todos los cuerpos, tienen que hacerles ADN y con eso van a ver quiénes eran, ¿verdad? Entonces hay gente que perdió un familiar y llegan ahí para ver si probablemente.
dentro de todo eso aparezca alguno de ellos, ¿verdad? Pero fíjese, esta es la sociedad en la que vivimos. Esta es una sociedad compleja, no solo la de nosotros, la del mundo entero también es compleja, ¿me entiendes? Entonces, pero bueno, nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Como personas, como seres humanos primero, después como personas y después ustedes ya con una formación profesional, yo siempre insisto en eso, ustedes tendrán que tener una mejor forma de ver las cosas que están alrededor de ustedes, ¿comprenden? Entonces, no es solamente el hecho de que eh, y ustedes ya han oído esas expresiones que a veces la gente usa y dice, y vos cómo tenés la conciencia. ¿Mm? Ya han oído eso, ¿verdad? Y se pregunta, uno le pregunta a otro, ¿y vos cómo tenés tu conciencia? ¿La tenés tranquila o la tenés intranquila? Bueno, cada quien sabrá cómo tiene eso porque es algo que nosotros lo tenemos, viene del fondo de nuestro cuerpo, del fondo de nuestro corazón y de nuestra mente, ¿me entiendes? Se conjugan las dos cosas, pero pues, ¿cuántos millones de personas vivimos en este país? ¿Y cuántos millones de personas tienen diferente conciencia? Y ahora le agregamos que tenemos que hablar de la conciencia moral y cívica, pero todos tenemos que estar incorporados en la sociedad del siglo XXI, con todos los cambios y con todas las situaciones que tiene la forma de vida de la actualidad, pero tenemos que estar nosotros aquí siempre caminando, yendo, siguiendo un rumbo, buscando una mejor forma de vida, ¿me entiendes? Probablemente aquí tiene que ver mucho lo que haya sido la forma de vida de cómo nosotros nos hemos desempeñado, ¿verdad? ¿Me entiende? Entonces, uno cuando tiene vivos a sus padres, como, como hijos, debemos de querer mucho a nuestros padres, pero usted sabe que hay hijos que son bien desamorados, ¿verdad? Que a los padres, si se fueron de la casa porque adquirieron compromisos y responsabilidades, se olvidaron de sus padres. Sin embargo, los padres no se olvidan nunca de ellos. ¿Mm? Ayer decíamos algo de eso también. Y entonces, pero esto que estoy diciendo, ¿cuántas veces se repite en la sociedad? ¿Y será que entonces estos hijos son inconscientes? Podría decirse que sí, ¿verdad? O podría decirse que no. ¿Mm? ¿Me entiende? Entonces, ¿qué? Usted se fijó que hoy que pasó el Día de la Madre, eh, ¿por qué tenemos que resaltar nosotros, bueno, yo no tengo ya mis padres vivos, pero eh, ¿por qué tenemos que resaltar solamente en determinado mes y en determinada fecha la dicha y el gozo de tener a nuestros padres vivos? Y en este caso, hablando de nuestra madre, que nos dio la vida. ¿Mm? Entonces, pero son cosas que en esta sociedad en la que vivimos a veces se truncan, a veces se trastornan, a veces se hacen... Comercio, No, claro, no, claro, si es que mire, aquí hay implícitas un montón de situaciones. Vaya, fíjese que, vaya que tocó el tema del mercadeo. Le voy a decir algo. Mire, antes del 10 de mayo, ya vio usted cómo se movió el mercadeo, ¿verdad? Anunciando esta cosa, esta cosa, esta cosa, esta cosa, esta cosa. ¿Mm? Mire, ya pasó eso, ya nadie dice nada. Entonces, lo que pasa es que el mercadeo, como es una herramienta que sirve para, anoche decíamos algo de eso, para descubrir en nosotros qué es lo que tenemos. Entonces, el mercadeo, ese es su trabajo.
ir descubriendo en las personas, en los consumidores y a los que no sean consumidores de ellos, pero ir descubriendo o haciéndole, creándole necesidades de algunas cosas que hay en el mercado, pero que se da en una forma esporádica, cuando que el amor, el sentimiento, el cariño, el afecto, eso no tiene tiempo, pues. Eso es siempre, ¿me entiendes? Entonces, funciona de esa manera en las sociedades, pero bueno, entremos a ver qué tenemos aquí un poquito de teoría que nos habla de esto. Dice que cada individuo tiene sus propios principios emanados de los de sus padres, dice, quienes por años influyeron en el desarrollo de nuestra formación y, no, y que no son quizás los más justos, pero son los únicos que tenemos. ¿Dónde aprendemos nosotros a ser educados y dónde está el primer reglón de educación para nuestra vida como personas? En nuestra casa, a través de nuestros padres, que son los que nos van inculcando algunas cosas, nos enseñan cómo debemos de saludar, nos enseñan cómo debemos de ser respetuosos, nos enseñan una infinidad de cosas. Los padres nuestros quisieran que, los padres del siglo XXI, quisieran que los hijos de esta generación fueran así como fueron ellos, probablemente, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? Ha cambiado mucho porque como ha cambiado los procesos de educación, ¿me entiendes? Incluso nuestra cultura se ve, valga la redundancia, transculturizada. Aprendemos de otros países, aprendemos otras cosas también nosotros. Y que probablemente hay países en los que la cuestión del afecto y del cariño eso es como un poco más, eh, menos fuerte que en algunos países como el nuestro, ¿verdad? Entonces, pero ¿de dónde comenzamos nosotros a tener nuestros primeros indicadores de indicación de educación? En nuestra casa. ¿Quién nos los da? Nuestros padres. ¿Por qué nos los da? Porque nos quieren y porque ellos son nuestros progenitores. Claro, a partir de todo ese transcurrir de la vida, ellos nos van mandando a las escuelas y nos vamos formando ya. Entonces vamos adquiriendo, ya cuando estamos en una escuela, ya estamos adquiriendo otro tipo de conciencia, ¿me entiendes? Que ya es de otra manera probablemente. Pero que nosotros no debiéramos de olvidar nuestros orígenes. Sin embargo, usted sabe que hay personas que sí olvidan sus orígenes. Cuando hablo de los orígenes me refiero a esto que estamos hablando, que dice, cada individuo tiene sus propios principios emanados de los de sus padres, quienes por años influyeron en el desarrollo de nuestra formación y que no son quizás los más justos, dice, pero son los únicos que tenemos. Y aquí yo le agregaría lo de no más justos, pero sí los más tiernos, dulces y bellos que tenemos de nuestros padres. O usted me va a decir que sus padres no lo quieren, ¿no? Y los que son ya mamás o papás saben de qué estoy hablando, ¿me entiendes? Sabe de que estoy diciendo que nuestra vida viene marcada en la medida que vamos adquiriendo responsabilidades de esta naturaleza como padres, nuestra vida va cambiando. ¿Mm? Nuestra forma de pensamiento va cambiando. Nuestra forma de actuar también cambia. Pero dice más adelante, aunque en el transcurso del tiempo nuestro razonamiento con las orientaciones de otros
nos han hecho ver con mayor claridad que no es real lo que antes pensábamos y que nuestra realidad es otra. Conocida ya, dice, conocida ya nuestra realidad, partimos a reflexionar. Y yo esto lo puse en interrogación y todavía esas dos últimas palabras lo puse en negrito así. ¿Cómo incorporarnos en una sociedad de conciencia? Ahora, lo primero que tendríamos que preguntarnos es, ¿realmente las sociedades tienen conciencia? ¿Mm? Pero cuando hablamos de que tienen conciencia es que sean ecuánimes, equilibrados, honestos, que podamos nosotros compartir con los que están a nuestro alrededor y saber que en determinado momento uno puede confiar en otras personas que no son familia de uno, pero que forman parte de nuestro séquito de amigos, de compañeros, etcétera. ¿Cuántos años yo trabajé en una empresa, trabajé en el Fondo Social por la Vivienda 12 años y medio. Después me fui a la empresa privada y después, para el año 95, yo trabajé en una institución, trabajé 22 años y medio, durante los cuales solamente 2 años fui operativo y de ahí solo fui jefe. Pero yo tenía que, y yo lo dije, ya lo dije en una de las clases, dije, puse eso de ejemplo. Una de las cosas que a mí me gustó siempre cuando yo era jefe era poder conocer a la gente que trabajaba conmigo, poder comprender qué es lo que la gente necesita, qué es lo que la gente quiere, cómo la gente está haciendo las cosas. Porque todas estas cosas que estamos hablando, que son en forma individual, sí, pero cuando ya son en forma colectiva, entonces es la sociedad. Y cuando hablamos de sociedad, no espere usted hablar de la sociedad alta y la sociedad baja, los CDMD. No, si la sociedad es el grupo de personas con las que nos rodeamos y con las que nos relacionamos todos los días, esa es la sociedad. ¿Mm? ¿Me entiende? Fíjese que una vez se dio una situación, hubo una compañera de las que estaban conmigo trabajando, que llegó una tarde y me dice, mire, jefe, quiero hablar con usted. Ah, pero mire, le dije, solo que me espere porque ahorita voy a una media reunión, le dije yo, ¿verdad? Y si me espera, yo con gusto la atiendo. No, me dijo, ¿por qué ando presente? Ay, mañana me dijo. Vaya, está bueno. Pero a mí yo algo la conocía a ella y sabía que era una mujer seria, formal. Tenía una hija como de 15 años ya. Y entonces me dejó la inquietud, ¿verdad? Bueno, al siguiente día yo la busqué, pero cuando yo la busqué ya se habían ido al trabajar al campo y entonces hasta en la tarde sí estuve pendiente y cuando más que llegó la busqué y le dije, venga, vamos a la oficina. Y le dije, siéntese, ¿quiere que cierre la puerta o la dejo abierta? Mejor ciérrela, me dijo. Ya cuando me dijo que mejor ciérrela, sí ya me preocupó, ¿verdad? Porque dije yo, pues a ver qué problema trae. Pero no, fíjese que me dijo, mire jefe, me dijo, fíjese que yo quiero molestarlo y quiero abusar, me dijo, de su confianza, me dijo. Usted es aquí en toda la institución, me dijo, usted es el primero que lo va a saber, me dijo, aparte de mi familia. Quiero decirle, me dijo, que estoy embarazada. Ah, mire, le dije, qué bueno, ¿y qué dice su hija? Le dije, no me acuerdo el nombre de la hija, porque imagínese, la hija ya tenía 15 años, porque incluso yo fui a la fiesta de los 15 años porque me invitó. ¿Qué dice su hija? Le dice, ahora que usted va a ser mamá otra vez. Pues no está muy contenta, me dice, ¿verdad? Pero bueno, tendrá que aceptarlo ella, me dice, ¿verdad? Y yo he platicado con ella, ¿verdad? Pero volviendo, me dice aquí al tema, usted es el primero que lo sabe.
y vengo donde usted me dijo, porque usted es el jefe y entonces, eh, pues sí, para que la gente no le vaya a venir a contar locuras o chismes o cosas, pues yo le vengo a decir la verdad. Yo estoy embarazada, me dijo, ya tengo 2 meses, me dijo, y entonces, bueno, usted sabrá, me dijo, qué decisiones va a tomar, si se me va a mantener siempre en el campo o qué va a pasar, me dice, me va a traer a la oficina. Bueno, le dije, me imagino que ya algo averiguado, le dije, y sabe que cuando una persona como usted, eh, mujer, está embarazada, le dije, y tiene trabajo de campo como el que usted hace, tengo que retenerla en la oficina, le dije. Sí, yo sé, me dijo, ya averigüé, me dijo. Bueno, le dije, solo déjeme ver dónde la voy a ubicar, le dije yo, para que usted se quede en la oficina. Imagínese lo que pasó. No quiso que la gente que estaba a su alrededor, que andaba con ella todos los días, fueran los primeros en saberlo, sino que fui yo el primero en saberlo. Entonces, como cuando yo ya fui el primero en saberlo, yo tenía que tomar una decisión de dejarla dentro de la oficina para que ella no fuera al campo porque era un riesgo. Y entonces, ya todo el mundo, cuando ella se quedó en la oficina y yo ya le busqué dónde, fue rápido porque 1 o 2 días ya ella estaba en la oficina adentro, se quedaba. Entonces, todo empezaron, miren, que cierto, y que tiene la fulana, y que tiene, está embarazada, le dije yo. Está embarazada, mire, ve, ya todo, bueno. Y ya entonces ya todos se acercaban, las compañeras de la oficina se acercaban donde ella, le decían, hola, ¿qué tal? Decirte que vamos a chinear. Sí, fíjese, qué bueno, pues le vamos a celebrar nosotros para cuando ya va. Fíjese cómo es la vida de los seres humanos, ¿m? En diferentes circunstancias. ¿M? Imagínense que hubiera sido un problema, nadie nadie la hubiera, se hubiera acercado a ella, le hubiera dicho, mire, qué bueno, y es cierto, le hicieron hasta una cosa de esas del baby shower, ¿verdad? Cuando ella ya estaba próxima a tener, ahí se lo hicieron en la oficina, pedimos permiso para hacerlo ahí, imagínense. Y ese día que se hizo, se quedaron hasta hombres, fíjese, para, para compartir cómo somos en la sociedad, cómo somos las personas. Vivimos en un mundo complejo, vivimos en un mundo que tiene un montón de cosas. Pero aparte de que vivimos en un mundo complejo, entonces también dice, según este tema, dice que nosotros también debemos de tener una conciencia moral, pero que debe ser cívica. Y cuando habla de lo cívico no se refiere a que vamos a ir a llevar la bandera, ¿verdad? Y o vamos a cantar el himno nacional o decir la oración a la bandera, no, sino que debemos demostrar nuestro civismo como tales personas que somos en una sociedad donde esto de cívica viene de civilización. ¿Mm? Que las personas dentro de cada mundo, en su civilización, cada uno son diferentes probablemente, pero que hay un momento en la vida de todos los seres humanos en la que nosotros nos encontramos con nosotros mismos. Y entonces a veces tenemos que meditar sobre las cosas de que hacemos o cómo las hacemos, ¿me entiendes? Pero es parte de nuestra vida. Dice, esta reflexión nos inclina a un deber, el de hacer algo por una sociedad mejor y más justa, tomando en cuenta la participación y el involucramiento de la misma. Nosotros tenemos que involucrarnos. Ustedes, cuando sean profesionales, ya les dije que les van a agregar el licenciada o licenciado. Eso les va a dar a ustedes una robustez, pero que ustedes van a tener que demostrar profesionalmente que pasaron por una universidad, que aprendieron su formación profesional, pero que también aprendieron, ¿verdad?, a cómo poder desempeñarse con su vida en un mundo complejo. ¿Me entiendes?
Entonces, ya ve hoy que hemos estado en esta situación de la pandemia, cuántas cosas hemos visto bastante humanas, ¿verdad? De grupos de personas o de una persona, pero que hemos empezado, esto nos ha permitido a nosotros como que pudiéramos nosotros hacer conciencia de que realmente muy alejados unos de otros, no podemos cambiar nosotros la sociedad en la que vivimos, sino que la podemos hacer, pero en el momento en que nosotros nos juntemos, nos esforcemos y hagamos cosas totalmente diferentes. ¿Comprende? Dice más adelante, como se van descubriendo las necesidades, se van tomando conciencia moral y social. Reflexionar sobre la opulencia en una sociedad es tomar en serio lo que puede afectarla a futuro. Conocer los problemas. Y fíjate que lo puse así aparte, conocer los problemas. A veces en los grupos de trabajo, para hacerlo más pequeño, usted se da cuenta de alguna situación que esté pasando a algún compañero. Pero a veces sabemos que se dan estas situaciones, pero no hacemos nada. ¿Entiendes? Y entonces, ¿dónde está nuestra conciencia moral? ¿Y dónde está el hecho de ser una civilización del siglo XXI? Con tantos adelantos científicos, con tanta tecnología, con tanta innovación. Pero por el otro lado, si usted se ha fijado, y espero que no pase en ustedes, se ha perdido mucho de lo que es la calidad de vida como personas. Y vemos las cosas así muy materialistas. Cuando que si lo de la conciencia no es materialista, eso es algo simple, sencillo, bello, pero sublime, porque nace de adentro del corazón. ¿Mm? ¿Usted ha visto jefes gritones? Mire, pues, ¿por qué son gritones los jefes? Porque algo hay dentro de ellos que los hace ser de esa manera. A lo mejor no lograron o no han logrado superar algo que puede haberles pasado en la vida, porque a veces la vida nos marca también con algunas cosas, ¿me entiende? Y antes de que nos marca la vida, entonces nosotros cambiamos también. Entonces, como que deberíamos de tener un poco de cuidado sobre esas situaciones, sobre cada una de las cosas que nosotros vamos emprendiendo, ¿verdad? Ya dijimos antes que una de las cosas muy importantes en toda persona, y más al nivel que estamos nosotros, es que debemos de ver las cosas con la realidad con que son. ¿Me entiendes? De poder no inventar, sino ver las cosas tal y como son y enfrentarlas tal y como son, si fuera el caso personal de cada uno de nosotros. Fíjese que yo recuerdo que, lo voy a poner como ejemplo, es cuando la señora que fue esposa del señor presidente Funes, la señora Banda, ella en una de sus cosas que ella mencionaba cuando andaba en campaña, decía que iba a que ya no iban a haber mendigos en las calles de San Salvador, sino que ellas iban a luchar por hacer que hubiese un asilo donde todas estas personas que no tienen un lugar donde dormir, lo tuvieran. Eso lo dijo ella, pero definitivamente en su conciencia no existía eso. Estaba escrito en un papel probablemente, o era una idea foránea. ¿Mm? ¿Por qué no lo hizo? ¿Mm? Entonces,
¿A qué nos enfrentamos también dentro de la sociedad? A que debemos de tener mucho cuidado nosotros también con lo que hablamos, con lo que oímos, con los comentarios y las opiniones que vertimos también. Porque vivimos en un mundo, como dije, un mundo complejo, un mundo que en determinado momento, hoy estamos pensando de una manera, mañana probablemente cambie. Ayer estaba dura el conflicto entre Israel y Hamas. Hoy llegaron a un acuerdo de cese del fuego. Qué bueno, ¿verdad? ¿Cómo llegaron a eso? Hicieron conciencia, podría ser, y podríamos decir ahí que hicieron conciencia moral y cívica por sus poblaciones. Y han llegado a un acuerdo de parar eso. O a partir de este día ya no, dijeron que ya no. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a entablar de diálogo? ¿Qué van a platicar? Eso no lo han dicho todavía. Pero qué bueno, mire, porque estaba muriendo la gente innecesariamente. Y lo peor es que nosotros ni sabemos exactamente realmente el origen de todo eso, ¿verdad? Pero nos damos cuenta de las situaciones que pasan alrededor del mundo. Y ya vio usted que todos los países líderes del mundo empezaron a hablar y a dar opiniones, ¿verdad? Para poder hacer que eso ya no se siguiera dando. Pero bueno, eh, así es la vida, así es el mundo, así es la sociedad. Vamos más abajo. ¿Cómo formarás tu conciencia social? Y ahí vaya poniéndole que es cívica también, ¿verdad? Tu conciencia social y póngale que cívica y moral, ¿verdad? Pero primero, ¿cómo formamos nuestra conciencia? Tenemos que partir de ahí. ¿Mm? Fíjese lo que está escrito. Con el conocimiento de que tu sociedad te necesita y que eres indispensable en ella, que le sirva porque eres parte de la misma. ¿Me entiendes? Fíjese bien, para poder formar una conciencia social, dice, debemos de saber que formamos parte de una sociedad, que somos necesarios. Y cuando dice somos indispensables, no quiere decir que yo soy líder, yo voy a ser líder o voy a ser presidente. No, 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 no. Sino que cuando hablamos de esto, de ser indispensable, incluso lo podemos manifestar dentro de nuestras mismas casas de hogar. ¿Me entiendes? Y lo indispensable no es que sin nosotros no puede pasar, no, 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 sino que nosotros participamos en todo eso. Fíjese bien lo que dice, con el conocimiento de que tu sociedad te necesita y que eres indispensable en ella, que le sirvas porque eres parte de la misma. Ya, mire, ya puso la palabrita ahí de servicio. ¿Mm? Que le sirvas. ¿Mm? ¿Cuántas veces nosotros hemos ayudado a alguien? ¿Mm? Y si le hemos ayudado a alguien, ¿de dónde nació eso? ¿Nos lo dieron en un papel escrito o en la computadora nos cayó un mensaje? No, no. Nosotros, nosotros en nuestra forma de vida nos fue naciendo el poder ayudarle a alguien. ¿Comprende? Y entonces lo hacemos. ¿Me entiende? Usted se da cuenta que hay incluso familias que no se llevan entre sí, ¿verdad? ¿Mm? Y si me imagínese que si ellos, como familias, no se llevan entre sí, ¿y cómo van a hacer pues, entonces para poder aceptar la relación con otra gente que no es su familia también, sino que es la otra parte de la sociedad? ¿Mm? No lo hacen, ¿entiendes? No lo hacen. Y entonces, ¿a dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? Dice más adelante, que los problemas de tu sociedad
de tu sociedad sufre son tuyos y que es por tu irresponsabilidad que pasa calamidades, penas, pobrezas, hambrunas, marginaciones, enfermedades, desesperanzas, soledades, tristezas, y que es tu responsabilidad el bienestar social. Cuando dice ahí, y es por tu irresponsabilidad, eso no lo tome personal, vea, tómelo en términos muy plurales, porque ahí habla en términos generales, ¿me entiendes? Ah. Entonces, pero bueno, todas esas cosas pasan y todas esas cosas hay necesidad de cubrirlas, de ayudar, de ver de qué manera pasa. Miren lo que pasó ahora con esto de la pandemia, que hablaban ahí o que ponían el anuncio de que se necesitaba plasma, ¿verdad? Para otros que estaban enfermos también del COVID. ¿Mm? Y que habían personas que sí, yo por aquí conocí a un muchacho que a él le dio y entonces ya ha ido como 3 veces quizás a dar plasma, ¿verdad? Y le digo yo, ¿y cobras? No, me dice, yo no cobro. Yo lo doy porque, pues sí, gracias a Dios aquí estoy, me dice, ¿no? Imagínense, él está haciendo algo bueno por la sociedad desde ese punto de vista. ¿Mm? Pero qué bueno hubiera sido que mucha gente que pasó por eso eh, hubiera cedido a ayudar, ¿verdad? A otras personas en eso. Pero para llegar a eso es cuestión de conciencia, de madurez, de sentir en el corazón y en el alma, ¿me entiende? La necesidad de ayudar. Tomar cada uno la responsabilidad de los miembros de la sociedad es hacerse partícipe de sus problemas. Y esto es concientizarse con los demás, lo que estamos hablando. ¿Okay? Yo no sé cuántas veces ustedes han ido a donar sangre. Yo cuando estaba laborando, siempre que había una vez al año que hacían campaña en la empresa para donar sangre, yo siempre iba, ¿verdad? Y siempre iba y siempre donaba sangre. Y entonces, hubo una vez que había que ayudarle a alguien. Le dije, mire, yo tengo esta tarjetita de que yo todos los años he donado sangre, pero nunca he hecho uso de eso, pero dado las circunstancias, déjeme averiguar y yo, si yo le puedo ayudar, le voy a ayudar. ¿Mm? Entonces, sí se pudo y le ayudaron a la persona, ¿verdad? Era un compañero de la oficina, que un familiar estaba enfermo y entonces necesitaban sangre, donantes de sangre. Ah, pues a eso se refiere cuando dice, esto es de concientizarse con los demás. Fíjese las cosas como son. Es, es unirse a los otros en su lucha por la salvación social, por liberación, la justicia y el bienestar social. Que todas estas cosas se dan en medio del mundo donde vivimos, jóvenes. O usted me va a decir que en el lugar donde usted trabaja nunca se ha dado alguna situación en la que todos los de la oficina o todos los del área, por ejemplo, ayudaron a algo. Tiene que haberse dado. O en la colonia donde usted vive, o dentro de su misma familia, dentro de su mismo clan familiar, ¿vale? ¿Mm? No solo ahí donde usted vive, sino que todo su clan familiar. ¿Mm? ¿Me entiende? Entonces, nosotros tenemos que ir viendo, ¿verdad? Cómo vamos haciendo, aunque sea una pequeña ayudadita, pero que eso ya es parte de nuestra conciencia, ya enfocada al carácter social. Dice más adelante, ¿verdad? Es de unirse a los otros en su lucha por la... Ah, bueno, eso ya lo dijimos.
¿verdad? Bienestar social, llegamos. Asumir la responsabilidad social es involucrarse en la lucha por la emancipación de la opresión tiránica de los aventajados individualistas. ¿Mm? ¿Ya usted alguna vez ha conocido algunas personas que, creo que ayer lo decíamos, vea, que lo miran así a uno de lado, vea? Mire, ¿y qué tanto es la diferencia de una persona con otra persona? Si lo que para uno son fortalezas, para otros son debilidades. Lo que para uno es sapiencia, para los otros es ignorancia. Pero no por eso nosotros vamos a ver de menos a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Al contrario, si podemos, vemos cómo le vamos ayudando. ¿Mm? Fíjese que uno tiene que buscar maneras de cómo poder, aunque sea en una cosa sencilla, pero poder participar en ayudar a alguien. Y ya cuando le ayuda a ese alguien, es parte de ayudarle a la sociedad. No vamos a cambiar, por supuesto, con ese acto la sociedad, ¿verdad? No, pero en nuestra conciencia hay algo, vuelvo a repetir, muy tierno, muy franco y muy real hacia otras personas. ¿Entiendes? Contener una consecuencia social y moral es la manifestación clara de la participación real que tiene un individuo dentro de la sociedad mayoritaria. Entonces, de la manera como pueda, va a tener que un determinado momento, cuando usted vaya a hacer sus horas sociales, se van a dar cuenta ustedes que por ustedes, van a hacer las horas sociales, por las horas sociales ninguna universidad paga ni 5 a los alumnos. Y los mandan a proyectos fuertes a veces. ¿Mm? Donde ustedes van a tener que gastar en bus, van a tener que gastar en comida, van a tener que ir a saber hasta dónde, o no sé cuál va a ser el proyecto. Pero con ese proyecto lo que se busca es ayudar a otros. ¿Comprende? Lo que decíamos una de estas noches, aquí en nuestro país se hacen muchas investigaciones, pero todas las investigaciones, por muy buenas que sean, todas se archivan. No es fácil hacer una investigación, ¿entiendes? Fíjese que aquí en El Salvador, eh, si hablamos de conciencia social, yo siempre soy de la opinión que el gobierno de empezar a hacer un proyecto de educación sobre el uso del agua potable, porque el agua se está acabando, ¿entiendes? Por ahí salió hablando el señor presidente de la institución ANDA y dice que van a sacar agua del lago de Ilopango, ¿sí? Porque ya no alcanza. Pero fíjese que el agua de Ilopango tiene un problema. El agua de Ilopango es ferrosa. ¿Qué es el término ferroso? Tiene muchos minerales y entonces no se puede potabilizar. Bueno, ¿y cómo es que le está diciendo que sí, que la va a sacar de ahí? Después dijo que no va a ser del agua exactamente, sino de pozos que estén alrededor del lago. Porque acuérdese que el lago es un volcán. ¿Mm? Eso es un volcán, el lago de Ilopango es un volcán. Entonces por eso es ferroso, ¿eh? ¿Me entiendes? Tiene un montón de minerales, ¿verdad? No sé realmente si ustedes se han fijado que todas las granjas de piscicultura que hay ahí, o sea, la cría de peces, las hacen, pero las hacen a la orilla del lago. No sé si han fijado eso, porque ya ya a mediados del lago, ya las aguas son más dañinas. ¿Mm? Entonces, pero bueno, si queremos tener una sociedad consciente,
si quisiéramos tener que los que nos dirigen fueran más conscientes, deberíamos de empezar a pensar ya en un plan de cómo ahorrar agua, ¿verdad? ¿Entiendes? Pero bueno, ya eso les queda ahí a ellos, ¿verdad? Pero bueno, parte de todo lo que nosotros debemos de ir viendo. Adquirir de manera eficiente los valores más relevantes de acuerdo a las decisiones prioritarias y necesarias de la sociedad. Dice. Dar cada quien lo suyo. Tomar las decisiones más sabias en el beneficio social, teniendo al otro como más importante dentro de la comunidad. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en la directiva de la colonia. Y qué bonito es trabajar en la directiva de la colonia, pero, ¿verdad? Cuando todos tenemos la misma mentalidad de querer ayudar a la colonia. ¿Me entiendes? Y entonces, esto fue para el año 18-19, mediados del 19. Mire, qué bonito, viera cómo hacíamos un montón de actividades. No dejábamos de celebrar todos los eventos que se daban. Bueno, recuerdo que para el año 18, cuando se celebró el Día del Amor y la Amistad, este, reventamos piñatas para los niños. Pues sí, como dice, amor y amistad, ¿verdad? Entonces, reventamos piñatas para los niños, para los adultos mayores les trajimos un mariachi, ¿verdad? Para los adultos jóvenes o los jóvenes, hubo un baile, ¿verdad? A su nivel de conocimiento de música de ese momento, ¿entiendes? Pero la gente se sintió satisfecha. Y así celebramos cada uno de los distintos eventos, el Día de la Madre, el Día del Padre, ¿verdad? Y a veces hacíamos en una de las calles principal de la colonia, hacíamos, venía gente de otros lados y hacíamos un mercadito, ¿me entiende? O sábados. Mire qué bonita la gente se sentía muy tranquila y nosotros nos sentíamos satisfechos de que lo que planeábamos y el cómo lo planeábamos daba resultados positivos. La gente se sentía satisfecha, ¿me entiendes? De ahí, lastimosamente, ya para el año pasado, pues ya no pudimos hacer nada. Hoy todo está ahí tirado, porque pues, como no se puede reunir a la gente ni nada por el estilo, pues entonces no podemos, ver. Aunque tengamos ideas, no las podemos echar a andar de todas maneras. Pero a eso se refiere, cuando dice que vayamos satisfaciendo necesidades a la sociedad. Esa es una manera de cómo dar, cómo ayudar. Dar a cada quien lo suyo, tomar las decisiones más sabias en beneficio social, teniendo ese al otro como más importante dentro de la comunidad. La conciencia moral lleva implícita, dice, la transformación y el cambio de una sociedad. Además, es la fuente de vida de toda responsabilidad. Sí, tenemos que ser responsables, ¿verdad? Para poder, nosotros individualmente, cada uno de ustedes en forma individual, tiene una responsabilidad con su vida. Bien, tiene una responsabilidad con su vida. ¿Y cómo lo pueden estar demostrando eso ustedes? Pues miren la hora que están recibiendo clases. ¿Mm? Y si yo les preguntara y cómo, a cada uno de ustedes cómo le fue en el trabajo, pues ahí estuvimos preguntando tempranito cómo le fue a Ivonne, cómo le fue a otra compañera ahí, y dijo, a Rosario, estuvo duro el día. Sí, pero aquí estamos. Porque en nuestro pensamiento y transmitido por nuestra conciencia y sube al pensamiento, tenemos el impulso y tenemos trazado un objetivo a largo plazo, porque como es más de un año, ¿verdad? Su formación académica, entonces tenemos trazado un objetivo a largo plazo de ser profesionales. Y tienen que ser de los buenos, ¿entienden?
con mucho conocimiento, con mucha capacidad y que cada día vayan adelante, adelante con la mejora continua. ¿Entiendes? Tiene que ser de esa manera. Me voy a adelantar un poquito a esto más de lo que dice aquí. Concientizar a una sociedad entera es deber de todo intelectual. Bueno, ese ya es trabajo de los intelectuales. Pero es obligación del profesional que sabe y conoce la realidad de la misma. ¿Entiendes? Es obligación del profesional que sabe y conoce la realidad de la misma. Usted no es que va a solucionar un montón de problemas, nada, pero es importante que parta del hecho de que usted, con los que están cerca de usted, puedan vivir tranquilos, alegres, satisfechos, porque de al hacer todo eso así, entonces la sociedad está más que satisfecha, por lo menos ustedes que son parte de una sociedad y yo que somos parte de una sociedad, ya cuando logramos algunas cosas en nuestra vida y nos sentimos tranquilos, no nos sentimos agobiados, entonces decimos, estamos bien, ¿entiendes? Entonces, hay que ser. Conciencia moral significa la integración de todos los principios y valores dentro de la sociedad y que estos puedan ser universales. ¿Comprende? Una conciencia moral formada es una luz que resplandece en la sociedad, que emana y contagia al resto de los miembros. Fíjese. ¿Se ha fijado usted que a veces en algún lugar donde estemos nosotros, hablemos de nuestro lugar de trabajo, lo que decíamos un día de esto, vea, si nosotros en la mañana llegamos, buenos días compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo les ha amanecido este día? ¿Listo ya para darle a esto con todo? Si usted se muestra motivador, alegre, impulsador, no vaya a creer que la gente lo va a ver mal, no, ¿verdad? A lo mejor habrá algunas personas que necesitan ese tic para, para comenzar a trabajar y como que eso le inyectara algo, ¿me entiendes? Pero tenemos que ser diferentes, cada uno de nosotros. La moral ilumina el sendero y el camino correcto de una sociedad, da perfección en el comportamiento de los individuos, produce paz a los que la practican y satisfacción a los que luchan por lograrla. Qué bueno que nosotros aquí en El Salvador pudiéramos tener muchas cosas en común para mucha gente que necesita algunas cosas aquí en El Salvador. Y aunque hay instituciones, ¿verdad?, que también están haciendo este trabajo. Hay instituciones que tienen conciencia social, moral, ¿me entiendes? Y hacen muchas cosas también. No vamos a decir que no estamos haciendo nada también, sí, pero qué bueno sería que fueran más, que fueran más, que fueran más los que están en determinado momento participando, ¿me entiende?, en esas aventuras de cómo ir mejorando todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y que pudiéramos tener una forma de vida más satisfactoria, eh, no tan complicada, ¿no? Que no pudiéramos incluso, si se hicieran programas de conciencia social y moral y que se llegara a los orígenes de los problemas de violencia que hay en este país, entonces cambiaríamos nuestro país, ¿me entiendes? Ya no tendríamos que vivir en un país que está en sus obras, un país que donde muchos hogares lloran por alguno u otro problema que les pasa. Me imagino, no ha de ser fácil saber que un familiar de uno salió de la casa en la mañana y que ya no regresó y que ya no lo volvimos a ver, ¿verdad? Me imagino que no ha de ser eso, ¿entiendes? Pero hay otros que tienen una conciencia y social también, fíjese, pero dañina. ¿Mm? Ya no digamos lo moral, ¿verdad?
como lo que hablábamos al inicio de la clase. Pero bueno, esa es parte de las idiosincrasias que se van dando en los distintos pueblos. Nosotros no somos la excepción, ¿verdad? Pero para ustedes que son estudiantes universitarios, por eso precisamente se imparte estas cátedras así. Entonces, y fíjese esta cómo se llama, ética y desarrollo profesional. Entonces, las universidades, a través de su formación profesional que tiene hacia los estudiantes y convertirlos en profesionales, va aplicando todo eso, va aplicando la ética y que sean y que desarrollen profesionalmente, pero de la mejor forma. ¿Me entiendes? Entonces, pero ya eso es cuestiones puramente individuales también, ¿verdad? Porque la universidad no obliga, pero lo imparte. Pero cada uno de nosotros, ¿verdad? Tiene que saber que por poquito que sea algo en lo que nosotros podamos colaborar o participar en alguna actividad que tenga un beneficio para otros más, un poquito que participemos, ya estamos siendo conscientes nosotros. Entonces es importante eso. Hablemos de esto. ¿Cuál es el fin de tener una conciencia social y moral? ¿Mm? ¿Cuál es el fin de tener una conciencia social y moral? Fíjese bien, aquí vamos a ir deteniéndonos y aquí vamos a ir, les voy a ir preguntando a ustedes. Si reflexionamos sobre los efectos de la conciencia social, nos damos cuenta que es parte de nuestra moral. Y como resultado, tenemos la angustia de las injusticias, la intranquilidad de los que sufren, la pena por los que sufren violencia, el impulso de hacer algo por los desamparados. ¿Mm? Ahora bien, yo pregunto entonces, mire, nuestro país, en razón de esas cosas que hemos mencionado, ¿será que nosotros estamos haciendo algo en nuestro país? ¿Cómo mira usted el panorama aquí en nuestro país? Así en términos generales. ¿Lo mira que estamos llegando a algo, que estamos haciendo algo o no estamos haciendo nada? ¿Qué opinan, compañeras, compañeros? Hola, buenas noches. Buenas noches, Ivonne. Quisiera aportar mi punto de vista referente a lo que menciona. Diga. Yo, como veo el país ahorita, considero que no estamos yendo por un buen camino porque hay mucha diserción, empezando por los altos poderes. Entonces, la gente también sigue esos malos ejemplos que la población y lo están transmitiendo con acciones que no son las adecuadas, y por ende hay personas que lastimosamente están perdiendo la vida, muchas personas están perdiendo su empleo. eh, Hay un ambiente de caos por todas partes porque no se le está apostando a un camino de paz, sino que el mensaje que están transmitiendo es que eh, las personas no deben respetarse entre los demás, y solamente lo que yo digo, eso es lo correcto, y las otras personas no tienen voz ni voto, y solo porque yo soy un líder van a seguir conmigo. Yo considero que no es de esa manera.
como bien lo mencionaba el día de ayer, para tomar una decisión, ya sea en un grupo pequeño o bastante grande, la participación de ambas partes, tanto como del líder como de las personas que están a cargo de él. Sí, sí, sí. Ajá, sí. La verdad es que, bueno, nosotros quizás en nuestro país, lastimosamente, como que nos falta un poquito más de, digamos, yo lo voy a decir así en términos generales, de madurez con respecto a los que nos dirigen, ¿verdad? Sin meternos a opinar de nada ni de nadie, sino que porque el país lo que necesita es, por ejemplo, el diseño de buenos programas agrícolas, diseño de buenas relaciones diplomáticas con otros países, pero que no solamente vengan al país y se presenten y sabemos que, bueno, hoy va a haber embajadas de Rusia aquí en El Salvador, ¿saben, verdad? Yo pregunté a alguien, bueno, ¿y con Rusia qué vamos a negociar? ¿Qué vamos a negociar con Rusia? ¿Mm? Y alguien me dijo, no, es que Rusia lo que quiere es que nosotros le vendamos fruta. ¿Y de dónde le vamos a vender fruta si nosotros se la compramos a Guatemala y a Honduras? ¿Mm? Y entonces, ¿para qué estamos entablando una relación? ¿Me entiendes? Entonces, como que no hay una conciencia muy real, ¿verdad? De las situaciones que se fueran o que se deban ir dando en nuestro país. Yo siempre me pregunto, mire, ¿y la República Popular China qué nos va a pedir a cambio de las donaciones que nos está dando de vacunas? ¿Mm? ¿Qué nos va a pedir? Porque alguien ha dicho, alguien me dijo, no, si lo que quieren ellos es el puerto de la Unión. Mm, podría ser, ¿verdad? Porque ahí les quedaría bien a ellos para que lleguen sus barcos ahí, de ahí descargan y de ahí descargan y cargan para hacer la distribución en toda la parte de Centroamérica, ¿verdad? Y ya estarían haciendo un mejor mercadeo de sus productos, porque ellos son muy buenos comerciantes también, eso no hay que quitarse. Pero ¿y nosotros qué vamos a ganar ahí? Si hubiese la apertura para bastante mano de obra salvadoreña, qué bueno, ¿me entiendes? Qué bueno. Pero para lograr un crecimiento en este país, para que el PIB crezca, lo que necesitamos es que vengan más empresas a establecerse en el país. Y que cuando vengan las empresas a este país a establecerse, entonces contratan mano de obra salvadoreña y entonces el rubro y el término macroeconómico del desempleo va bajando. ¿Entiendes? Entonces estamos haciendo algo por la sociedad. Y estamos hablando de estos temas en razón de a quien les corresponden, ¿verdad? ¿Me entiendes? A lo mejor podría ser que nosotros estemos involucrados también en el quehacer de todo esto, ¿verdad? Pero así se da y así funciona. Algo más, compañeros. Rosario, Buenas noches, licenciado. buenas noches. La verdad, la participación que hizo mi compañera me pareció muy oportuna. Eh, Me parece bien, Ivo. Eso es como un reflejo de la falta de ética que manejamos. Eh, eh, la verdad es que mientras a mí no me toque directamente el problema, me da igual lo que pueda estar pasando la otra persona. Lo que mencionaba, pues han habido pues
tantos despidos, tantas cosas, y eso sucede con uno y con otro, no solamente porque lo está pasando en este momento, pero si nosotros venimos y queremos, criticamos que porque aquello se hizo, que porque aquello, porque no se hizo, y venimos a hacer las cosas peor, creo que donde queda pues la parte ética. Es bien fácil señalar, es bien fácil cuando alguien está haciendo algo, y si a mí no me está afectando, No me entonces preocupa. hasta me da igual, o sea, no hago nada. Pero cuando ya me tocan a mí, entonces sí, ya es duro. Y lamentablemente eso es lo que se vive. Así es. Hemos olvidado esa parte importante, el respeto, ¿verdad? Que nos debemos unos a otros. Y no, no se debe, no se debe. Y generalmente eso es lo que sucede. La verdad es que esta palabra, la ética, es tan amplia, diría tan compleja, abarca pues tantas definiciones, y que al final pues nos hacemos como si desconociéramos en realidad lo que significa. Así es que creo que se aporta, licenciado. Gracias, Rosario. ¿Alguien más? Nancy. Hola, Hola, Neri. así rapidito. Yo creo que en mi opinión, quizás en verdad que es bien complicado eso de la ética o los valores dentro del país, ¿verdad? O sea, muchas personas pueden tener y saber qué es eso, pero en hacerlo es muy diferente. Entonces, a lo que yo voy, por ejemplo, ahora, pues, y lo que yo he escuchado, ¿verdad? Yo no soy mucho de política ni de nada, pero, por ejemplo, que se hubieran hecho muchas cosas, pero a la vez, pues, a su manera igual está escondiendo mucho. Entonces, al final, pues, como dice un dicho, se van unos, pero vienen otros. Entonces, al final, siento que yo solo me recuerdo de un jefe que yo tenía que él decía que era bien famoso en su pueblo y que estaba a punto de convertirse en alcalde, ¿va? Y le preguntaban, ¿y por qué no se postula para alcalde? No, dice, es que me va a gustar robar y después ya no voy a poder entonces mejor no, dice, estoy así bien como estoy, decía. Entonces es difícil, la verdad que es bien difícil encontrar así como algo así como perfecto, pero en mi opinión es eso. Bueno, gracias, Neri. Sí, lo que pasa es que en algunas situaciones o en algunas cosas probablemente hemos perdido mucho los valores morales, ¿verdad? Personales y eso viene a hacer otras cosas, pues, ¿verdad? Fíjese que yo tuve la oportunidad de conocer muy de cerca a este señor que era el alcalde de Zacatecoluca, porque por mi trabajo yo tenía que relacionarme bastante con él. Pero él es doctor, fíjese, él es médico de profesión. Imagínese con lo que salió el señor. ¿Y dónde está la ética de su profesión? ¿Y dónde está su conciencia moral y cívica siendo él médico, pues? Y estuvo un montón de años como alcalde ahí, ¿eh? Y yo lo conocí, platicaba con él y me reunía con él porque teníamos que reunirnos. Nunca me imaginé. O sea, él no daba muestras en nada, mientras siquiera en nada, de que
de que estuviera haciendo una cosa como lo que lo acusan, pues, ¿me entiendes? Entonces, pues la vida y de las personas y las personas dentro de la sociedad, entonces hace que en determinado momento entonces empecemos a hacer cosas que a lo mejor no nos van, pero bueno, ahí están, ¿verdad? Dice aquí más abajo en el documento, gracias compañera por la opinión. Dice, el fin último es desprendernos de todos los vicios y despojarnos de sus ataduras por el bien común. El bien de la comunidad es toda la esperanza del verdadero ser humano, pero de aquel que está dotado de conciencia social y moral. Sí, ¿verdad? Eh, si hablamos de conciencia social y moral, y estamos hablando de, como decía la compañera ahí, de esto, de las cosas que están pasando en nuestro país, esperaríamos que así como lo manifestaron, que realmente puedan tener una conciencia social y moral, pero que lo demuestren, ¿comprende? Que lo demuestren, para que así podamos creer, porque usted se ha fijado que a veces nosotros, hay personas que no nos caen bien por alguna acción o acciones que hacen, ¿entiendes? Y entonces mejor nosotros nos apartamos mejor de ellas. Puede suceder, se puede dar, ¿verdad? Con el amor al prójimo, con amor a sus semejantes y con respeto por ellos, dice. No hay conciencia moral si no existe amor, porque el amor transforma al ser humano. Si queremos ser justos, debemos servir a los demás, debemos pensar en los demás, debemos de compartir con los demás lo que nosotros hemos logrado. Y aquí no se habla solamente de aspectos económicos, sino que se habla también, usted, como decíamos al principio, usted platica con alguien y entonces platicar con alguien le hace a usted sentirse, o lo hace a la otra persona sentirse diferente, ¿verdad? Y a usted se siente satisfecho de que a lo mejor cambia el panorama de la vida de alguna persona. ¿Entiende? Pues eso es importante, ¿verdad? Hacerlo, ¿me entiende? Vamos a más adelante. Por aquí hay algo que dice. Aquí había algo que son logros, dice, que alcanzan no por encima ni por debajo de los demás, sino con los demás y para todos los demás. Fíjese, fíjese bien lo que dice. Son logros que alcanzan no por encima ni por debajo de los demás, sino con los demás y para con todos los demás. ¿Quiénes son todos los demás? Mis gentes, mi familia, mis hijos, mi tía, mis tíos, mis padres. Ellos son todos los demás. Entonces, yo me voy a sentir satisfecho si ellos están tranquilos y toda la cosa, ¿entiendes? Pero si no estamos tranquilos, entonces hay insatisfacciones dentro de la familia. Ya se ha fijado usted a veces en familias grandes, a veces se da eso, ¿verdad? Que hay insatisfacciones, ¿me entiende? Porque a lo mejor hay algún interés también de por medio, a veces eso es así, pero si no fuera eso, no nos enseñaron a cómo tenemos que tener afecto por otras personas nosotros también. Y usted cuando sea jefe va a tener que tener afecto por las personas que colaboran con usted en los puestos de trabajo. Va a tener que ser tío, abuelo, papá, consejero, ayudante, de todo, porque toda la gente que trabaja con uno son de diferente forma, ¿me entiendes?
Entonces, yo tenía, en mi grupo de trabajo, yo tenía gente que era muy sencilla, ¿verdad? Ellos no decían nada, solo escuchaban y atendían. Había unos que sí, ¿verdad? Decían, mire, pero esto me va. A veces ese había que darle una explicación. Y uno tiene que buscar, como decíamos en otras clases, tener primero una buena comunicación para poder tener una buena relación con todos los que están alrededor de nosotros. ¿Me entiendes? Si queremos ser justos, debemos servir a los demás, debemos pensar en los demás, debemos de compartir con los demás lo que nosotros hemos logrado. Los logros que todo ser humano tiene no son gracias por nuestra inteligencia, sino por la divinidad. Pero esta debe ser sin prejuicios a los demás. ¿Entiendes? Sin aventajar a otros utilizando estrategias oscuras de valor. Eso lo dijimos ayer. Es lograr las cosas necesarias sin exceso, sin propasarse. Son logros que alcanzan no por encima ni por debajo de los demás, sino con los demás y para todos los demás. Cuando se alcanza alguna cosa es para todos, ¿verdad? No solo para un sector en particular. Fíjese bien lo que dice, ¿entiende? El fin supremo de la formación de conciencia moral es el servicio a los otros, el amor a nuestros semejantes, es la superación del desarrollo de toda la humanidad. Estaba viendo yo un día de estos que no sé si fue en España, sí, en España fue, llegaron como 7,000 emigrantes de una sola vez a las playas de España. Y entonces los españoles lo que hicieron fue que pusieron un cerco militar en la playa. Se dieron cuenta que iba todo ese montón de gente, generalmente gente que viene de África y de esos países, de esos lugares. Y entonces lo que hicieron fue cerrar la playa, hicieron un cerco militar y ya no los dejaron pasar a los migrantes, fíjese. Ya no han dicho nada en las noticias de eso, pero imagínese arriesgar su vida para llegar a otro país en busca de una mejora, ¿verdad? Entonces, bueno, hay algunos, en Europa muchos gobiernos tienen algunos programas que van orientados a ayudar a mucha gente migrante que llega a ellos, ¿verdad? En Francia, sí, creo que en Francia es. En Francia existe una cuestión, yo tengo un sobrino que vive en Francia y él me lo contó, que existe que si alguien llega migrante a Francia y logra pasar, parece ser que ahí las olas son bien altas, logra pasar la reventazón de las olas bien altas, creo que está más adentro de la playa, no cerca de la playa, y logra llegar a la orilla de la playa. Esas personas es recibida como migrante y le dan que se quede en el país. Claro, tiene que pasar una prueba, ¿verdad? Pero no le ponen ninguna otra restricción más que solo esa. Ni modo, ¿verdad? Así es la vida y lo tienen que hacer. Pero fíjese, ¿me entiende? Hay que, como decíamos, en el mundo se dan diferentes cosas, ¿verdad? Entonces dice, cuando se alcanza alguna cosa, es para todos, no solo para un sector particular. El fin supremo de la formación de conciencia moral es el servicio a los otros. ¿Mm? Entonces, como nosotros nos estamos preparando ¿para qué nos estamos preparando nosotros en la universidad? ¿Para qué me preparé yo en la universidad? Para ir a vender mi fuerza laboral. Sí, pero hoy le agregamos, cuando yo estudié no se daba ética. ¿Entiendes? No se daba ética. Yo no recuerdo que nunca nos hayan mencionado allá en la Universidad de El Salvador que existía la ética. ¿Mm? Hoy sí existe dentro de los programas de estudio de las universidades, existe la materia de ética. En un lugar se llama de una manera, en otra, pero es ética. ¿Y qué se busca? Que los que salgan de las universidades salgan con una conciencia
social y moral diferente y que su forma de pensamiento sea en beneficio de poder ayudar a otros más, ¿entiendes? Y como nosotros, ¿a dónde vamos a ir a parar? A vender nuestra fuerza laboral en una empresa, entonces con los que vamos a estar ahí es con los que nosotros tenemos que hacer todas estas cosas. ¿Entiendes? Dice que es la fortaleza humana del progreso social, sin desigualdades, sin diferencia entre los individuos de una sociedad. Pero eso no se da, ¿verdad? Una sociedad deformada es una sociedad sin valores morales y por lo tanto sin conciencia por el sufrimiento de los demás. Y eso es cierto, ¿verdad? Se da así de esa manera, se da así de esa manera y habría que tener cuidado, ¿verdad? Dice que donde se da esto de los sufrimientos es una sociedad despiadada, sin sentimientos humanos, sin amor por los otros y sin voluntad de servicio. En otras palabras, es no quererse a sí mismo. Sin conciencia moral, los seres humanos viven angustiados, desesperados, abatidos por la avaricia y la envidia. Usted ya se ha encontrado con personas envidiosas, ¿no? Con personas avaras, ¿me entiende? Con personas viciosas, ¿me entiende? Y entonces, son peligrosas, pues. ¿Entiende? Aquí dice después, mire, dice, son seres enajenados por los vicios y desamparados por el mundo. ¿Mm? Yo tenía un compañero, cuando yo comencé a estudiar en la Universidad de El Salvador en 1900 ayer, tenía un compañero que nos inscribimos juntos en la universidad. Pero fíjese que él tenía un defecto, a él le gustaba tomar. Y entonces él, a la universidad, si después de salir del trabajo, creo que tenía ganas o había con quién ir o algo por el estilo, no iba a la universidad. Y entonces, yo sí fue el primer ciclo que yo estudié en la Universidad de El Salvador. Yo escribí 4 materias, de las 4 materias solo pasé 2. ¿Y sabe por qué solo pasé 2? Porque yo me iba con él también algunas veces. ¿Mm? Pero vino él, entonces cuando finalizó el primer ciclo, él no pasó ninguna materia. Y me dijo, vos pasas de 2 materias. Sí, yo pasé 2 materias, le dije, pero me siento mal porque tendría que haber pasado las 4 materias, le dije yo. ¿Verdad? Y le dije yo, fíjate que te digo que ya no vuelvo a salir con vos, le dije yo. Yo quiero sacar mi carrera, le dije yo. Y así lo hice, ¿verdad? Con esfuerzo y todo lo hice. Él no lo hizo, fíjese. Y yo le hablaba y le decía, mira, Jorge se llama. Y deja eso, hombre, si no te lleva nada. Venite a la universidad, hombre, mira, viera qué bonito y todo. No, no lo hizo. Y yo viera cómo lo trabajé para ver si regresaba a la universidad, pero que regresara a estudiarme. ¿Mm? No, no lo hizo. Para no hacerle larga la historia, terminó yéndose para Estados Unidos, ¿verdad? Primero puso un negocio aquí, creo que le fue mal, entonces se fue para Estados Unidos. Hoy vive en Estados Unidos. Allá trabaja, yo siempre tengo comunicación con él. Él trabaja de delivery allá, ¿me entiendes? Hoy dice que ha estado bueno, dice, porque como él trabaja de delivery, entonces anda para arriba y para abajo, dejando encomiendas y toda la cosa. Y entonces, imagínense, claro, ya está haciendo su vida, ¿verdad? Y está tranquilo, pero dejó aquí a su familia también. Y creo que ya hizo otra familia también. Aquí dejó hijos, ¿verdad? Yo creo que sí, sí, aquí dejó, no sé si 2 o 3, porque hace poco me habló él que hay un hijo de él que aquí que está haciendo un proyecto, porque le van a financiar, el muchacho se dedica a hacer videos, y entonces haya encontrado una persona que
él le da, fíjese, le da $100,000 para que los trabaje, para que haga video, haga película, haga anuncio, haga todo, y después que los pague. Pero me dijo Jorge, me habló y me dijo, mira, fíjate que él no tiene conocimiento de nada legal, de esto y lo otro. Ayúdale vos y ahí después cuando ya esté estable me dijo que te va a pagar, me dijo. Bueno, le dije sí. Así de que ahí esta semana ya le hice el proyecto. Él me mandó todos los datos, ¿verdad? Yo solo rellené hacer un proyecto. Y entonces mañana hay una reunión con el señor que tiene dinero, ¿verdad? Que quiere ver el proyecto porque hoy ya lo llevo por escrito, ¿me entiendes? Ya no solo está hablado de nada. Entonces, ahí si me paga o no me paga. Yo lo hice porque amistad, mi cero de años, ¿verdad? Pero fíjense todas las cosas que pasan en la vida. Yo quiero que vea el ejemplo de mi amigo que no se graduó, no estudió. ¿Mm? ¿Por qué? Porque se dedicó a otra cosa. Entonces, uno debe tener mucho cuidado, ¿verdad? En estas cosas que van pasando en la vida. Dice que, vamos a adelantarnos a esto. Dice que, bueno, sí hay que leer un pedacito antes. Dice que tener conciencia social y moral es buscar con afán lo que no se tiene. Es amar, es decir, es encontrar la plenitud del alma y perfeccionarse en el vivir con amor a los demás. Es buscar la verdad y la armonía y la paz entre los seres humanos que conforman una sociedad. Qué bueno que todos los seres humanos fuéramos conscientes, ¿verdad? Y que pudiéramos nosotros estar sabedores de que podemos ayudarle a otro con un poquitito, pero que podemos ayudarle y que ahí estamos y que, pero, ¿verdad? Nos falta mucho todavía. No es que no tengamos educación, no es que no tengamos conocimiento de las necesidades, no es que no sepamos de lo que está pasando alrededor, sí, pero no tenemos voluntad, aunque tenemos capacidad. Pero si como no tenemos voluntad, no tenemos voluntad, aunque tengamos las capacidades, ¿me entiendes? Así es de que usted, como le vuelvo a repetir, si los que ya son jefes, ahora se les está abriendo una nueva etapa en su conocimiento y en su formación, ¿me entiende? Como jefes, para poder entender y conocer mejor a toda la gente que trabaja con ustedes. Dice que es participar en la voluntad de todos los que conforman la comunidad, es hacer la voluntad de los demás que unidamente han convenido. Tener conciencia social y moral no es estar en contra de otros, sino compartir y ser parte de lo que los demás son. Fíjese, es digno de ser de los demás, manifestarse en unión con nosotros y darse en beneficio de los miembros de la comunidad. Y esto me gusta, fíjese. La humildad es una de las virtudes que nos lleva a la conformación de la conciencia. Ya lo habíamos dicho hasta el principio, la humildad. Pero no, a veces somos bien altaneros, ¿verdad? Y no, que nosotros somos aquí, somos allá, no, somos altaneros. No, no somos sencillos, no somos humildes, ¿entiendes? Pero bueno, dentro de las oficinas y cuando usted sea jefe o si ya es, vea esa parte, examínese, autoexamínese, autoevalúese. Y si es jefe ya en la actualidad, vea qué es lo que le está faltando para que con toda la gente con la que usted trabaja puedan estar de mejor manera posible. Y que haya una forma y una cordialidad, pero altamente hermosa, ¿verdad? La humildad es una de las virtudes que nos lleva a la conformación de la conciencia. Conocer las necesidades de los demás y la realidad en la que viven es parte de una formación de una conciencia sana. Estamos hablando de eso, ¿verdad? De la conciencia moral y cívica. Pues las civilizaciones debemos de ser de esa manera. ¿Entiendes?
Conocer las necesidades de los demás y la realidad en la que viven es parte de la formación de una conciencia sana. Reconocer que todos los seres humanos necesitan de mis servicios y que sin ellos yo no soy nada. Amar a todos los seres humanos sin discriminación, sin odio, sin mentiras, sin engaños, sin intereses mezquinos es tener conciencia social y moral. Preocuparse por la salud de los demás y tener pendencia de sus penas, sus amarguras, sus dolores, sus angustias es tener conciencia social y moral. Influir en crear valores a los seres humanos, motivarlos en ser justos y buenos, es hacer conciencia social y moral. Valorar su cultura, sus costumbres, sus criterios. Fíjese todas las cosas que abarca el hecho de tener una conciencia moral y cívica. No se mira difícil, pero a la vez es difícil, fíjese. Pero bueno, está en nosotros, jóvenes, en los lugares donde nos desarrollamos, donde nos desenvolvemos, en la forma de cómo usted vaya a ser como profesional, es que usted va a demostrar todas estas cosas de las cuales ahorita estamos hablando, ¿verdad? Así es de que, bueno, la conciencia moral y cívica. Fíjese, fíjese cómo es la conciencia moral y cívica, ¿verdad? Bueno, si no hay comentarios ni hay consultas, llegamos hasta ahí, señoritas. Sí, licenciado, Joven, quiero hacer un aporte. diga. Ok, eh, lo que, a lo que estaba hablando referente a la humildad, considero yo que es un valor que jamás lo debemos de dejar en el olvido ni dejar de practicarlo porque eso nos va a abrir muchas puertas y es algo esencial que tenemos que tener como seres humanos. Eh, bueno, voy a comentar un ejemplo así, un poco ligero, porque ya está un poquito Ujú, noche. sí, sí, Estaba, estaban los empleados en una empresa donde trabajaban con áreas refrigerantes y ujú, estaba el señor que hacía la limpieza y cuando los empleados entraban, los de la cámara refrigerante, eh, nadie saludaba, solamente pasaba y el señor ahí haciendo la limpieza. Y solamente había una persona de los mismos empleados que siempre lo saludaba. Entonces, él era el único amigo que él tenía ahí en la empresa, ¿verdad? Entonces, igual, cuando se iba, la misma forma, ¿verdad? la Ah, misma ya lo situación, saludaba. ¿Mm? la misma situación. Sí, la misma situación. Todo el mundo saliendo, nadie decía nada, pero él siempre, el de la limpieza siempre esperaba a su amigo, ¿verdad? Que siempre se despedían, entonces ya quedaban bien. Y así el siguiente día. Entonces, en cierta ocasión, inició el día, el, el joven amigo del personal de limpieza entró y la verdad, cuando ya fue la hora de cerrar, todos habían salido, solamente él faltaba. Entonces, el, el, el señor que hacía la limpieza no se había ido porque hacía falta que saliera su amigo. Entonces, bueno, dijo, ya tiene bastante rato que Y no mi amigo no sale. sale, ajá, que mi amigo no sale y siempre él es puntual en salir y siempre me pasa saludando. Y fue a revisar, dice ahí las cámaras, refrigerantes, a ver que si todo estaba en orden, si se le ofrecía algo. Y como esas puertas, entiendo yo que se pueden cerrar, se cierran y no se pueden abrir por dentro. Algo así Ujú. funciona. Algo parece sí que. Ajá, entonces dice de que el señor lo abrió y cuando él le abrió, la sorpresa es de que su amigo estaba allá adentro y por accidente se había quedado adentro. Entonces, he ahí la importancia de que nosotros no debemos de ver
de menos a nadie por su condición social, su puesto laboral en el que se encuentra, porque todos siempre vamos a necesitar de alguien y siempre debemos de ser amables, humildes y respetuosos, independientemente del cargo en el que nos encontremos. Así es, sí. Sí, por eso decía yo, ¿verdad? En los lugares de trabajo es donde más se miran estas cosas, ¿verdad? Y quizás es el lugar donde mejor podemos nosotros desarrollar algo de todo esto que estamos viendo, ¿verdad? Con los que están cerca de nosotros, con los que vivimos, decíamos ayer, 6 días a la semana, todo el año, no tenemos vacaciones, etcétera, etcétera. Pero imagínense si el Señor no hubiera regresado a buscar al otro Señor, hasta pudiera haber fallecido ahí, ¿me entiendes? Porque el cuerpo tiene un nivel de temperatura, ¿verdad? Que aguanta. Pero fíjese lo que hace la amistad. ¿Me entiende? En una cosa sencilla se dio cuenta él de algo muy grande, que es la vida del otro hombre estaba en peligro. Entonces son a esas cosas a las que nos referimos nosotros. Es sumamente importante llevar ese buen nivel de comunicación y de relaciones personales. Así es. Ujú. Gracias, Simón. Bueno, Bueno, ¿algo más, compañeras, compañero? Si no, pues llegamos hasta ahí. Entonces, ¿verdad? Pasen feliz noche, descansen, cuídense, que Dios las bendiga a todos, ¿verdad? Y ahí Buenas nos noches. estamos viendo. Buenas noches. ¿Verdad? Buenas noches, gracias. Lick. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Oscar. Buenas noches, Oscar.